Hermano, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué gozo es poder alabar juntos a nuestro glorioso Salvador y Señor Jesucristo. Pero también es un gozo el poder recibir juntos la palabra predicada, la cual nos disponemos en esta hora a escucharla juntos. Así que en ese sentido yo quisiera que ustedes me acompañen en oración, esperanzado en que al igual como es mi deseo que el Señor ministre los corazones de nosotros como iglesia, también pueda ministrar los corazones de aquellos que aún no han venido a Cristo, abriendo su entendimiento y trayéndolo precisamente al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Majestuoso Dios, una vez más te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, porque, oh Dios, tú eres digno de recibir la alabanza y toda adoración. Gracias por el privilegio que nosotros tenemos de adorarte, de alabarte, de bendecir tu nombre rendido en adoración a ti, Señor. Oh bendito Rey, ahora que hemos alabado tu santo nombre, ahora que vamos a exponernos a tu palabra santa, necesitamos de tu asistencia por medio de tu Espíritu para que, oh Dios, tú seas plantando la palabra a ser predicada en nuestras mentes y corazones, de tal manera, Señor, que no seamos meros oidores, sino hacedores de ella, Señor. Ayúdanos, oh Dios, pues te necesitamos tu asistencia para poner por obra, oh Dios, tu palabra predicada. En Cristo Jesús. Amén. Vamos, amados hermanos, una vez más a Filipenses capítulo 2 y leeremos una vez más los versículos 12 al 18 para exponer un segundo mensaje de el título Luminares en el Mundo, que comenzamos o predicamos el domingo anterior. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es en que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio a vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Dios sea bendiciéndonos a través de su bendita y santa palabra. En el mensaje anterior prácticamente, o mejor dicho, literalmente no pudimos pasar de los versículos 12 y 13 de esta porción bíblica que nosotros acabamos de leer, pues el tiempo del sermón se agotó en esos dos versículos, el verso 12 y el verso 13.
Y nosotros decíamos en aquella ocasión que el mandato que Pablo a través del Espíritu Santo hace a la iglesia de Filipos de ocuparse con temor y temblor de su salvación no hace referencia a que la salvación para quien verdaderamente la tiene se puede perder. Pues si fuese así, entonces nosotros estaríamos delante de un Dios malicioso y burlesco, que sabiendo que ningún ser humano se puede salvar por obra, se le vende la idea de que esto es posible para finalmente entonces ser condenado. Tampoco es como algunos o muchos creen que Dios te da la salvación, pero depende luego de ti el mantenerla. Caemos en el mismo escenario, pues tampoco depende de nosotros el mantener la salvación por obras, pues las mejores obras tuyas, las mejores obras mías, cuando nosotros la ponemos delante de la santidad perfecta de Dios, pues luce como trapo de inmundicia. Eso es lo que el profeta Isaías en el capítulo 64 decía, verso 6, dice allí: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este es un profeta de Dios que está diciendo que sus mejores obras, o que sus obras, son como trapos de inmundicia, porque él se está incluyendo en el grupo. De manera que es imposible que nosotros podamos mantener por obra la salvación que gratuitamente se nos ha otorgado por medio del sacrificio de Cristo. Quiere decir, como decíamos, que la salvación de cabo a rabo depende de la obra salvífica de Cristo y no de nuestras obras. Entonces, ¿quiere decir esto que tenemos licencia para pecar? Bueno, de ninguna manera. Y citábamos precisamente Romanos 6, versos 1 y 2, donde Pablo responde a esa pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aunque la salvación es por gracia, aunque la salvación es un regalo de Dios, aunque la salvación depende enteramente de la obra de Cristo, nosotros no fuimos salvados para seguir en el pecado. Fuimos salvados para ser santos. Y eso es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 y 15. Pedro hablándole a aquellos creyentes, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tú y yo tenemos que ocuparnos en nuestra salvación para santificación, por lo que debemos en todo tiempo hacer nuestro mayor esfuerzo de no permitir que los deseos de la carne nos conduzcan a pecar. Y como somos conscientes de que esa naturaleza carnal que aún mora en nosotros se opone ferozmente a la obra del Espíritu, entonces, al igual que Pablo instruye a los filipenses, tú y yo también tenemos que ocuparnos con un temor reverente y amoroso de no pecar contra Dios. Pues
eso trae descrédito al nombre del Señor. Cuando un creyente le ha perdido el temor a Dios, se le olvida que ha sido salvado para hacer luz en el mundo. Y en esto es lo que Pablo quiere evitar que ocurra en la iglesia de Filipos, al mandarle que sigan ocupados en su salvación, que sigan ocupándose en su santificación progresiva. Por lo tanto, me gustaría pasar a observar el mandato bíblico. Dice Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Al parecer, la iglesia de Filipos, la cual era una iglesia doctrinalmente sana, comprometida con la causa del Señor, saludable aún en santidad. Sin embargo, la iglesia estaba siendo afectada por un espíritu de murmuraciones y contiendas que se estaba levantando a lo interno de ella. Recuerda que en el capítulo 1 de esta carta, ya Pablo le ha comentado a los filipenses de su experiencia vivida en la iglesia en Roma, en donde un grupo de creyentes, y no cualquier creyente, eran parte del liderazgo por asunto de envidia, de vanagloria, se habían levantado y habían estado causando una división interna en aquella iglesia. Pues un grupo hacía las cosas motivado por cuestiones pecaminosas, cuestiones carnales, para causarle daño a Pablo y por consiguiente traer deshonra al nombre de Cristo, y otro grupo que hacía las cosas motivado por el Espíritu de Dios para traer gloria al nombre del Señor. Pablo quiere que con este ejemplo que él ha experimentado en la iglesia de Roma, persuadir a los filipenses a que detengan ese espíritu de murmuración y contienda interna que al parecer, a pesar de ser una iglesia saludable, se estaba levantando allí, pues Satanás quería echarle una pasta de jabón al sancocho. Y empezó entonces a levantarse en aquella iglesia saludable un espíritu de murmuraciones y de contienda. De ahí que Pablo hace este llamado, hace este mandato, a hacer todos filipenses sin murmuraciones y contienda. Alguien definió de manera sencilla y precisa la murmuración como la expresión externa de una satisfacción interior por algo que alguien creía merecer. Y yo pudiera agregar, también pudiera creer no merecer, porque se da el caso, bueno, yo no merezco que me pase esto, y eso es una insatisfacción interna, la cual conlleva a hablar en lo secreto de manera negativa o despectiva acerca de alguien que no está presente. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que aconteció en Números capítulo 12,
versos 1 y 2 con el siervo Moisés. Dice allí: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquí notamos un espíritu de envidia que se está levantando contra la autoridad dada por Dios a Moisés, para que éste sea quien lidere y conduzca al pueblo de Israel según los propósitos santos de Dios. Esa insatisfacción interna de parte de María y Aarón, que dicho sea de paso eran hermanos de Moisés, eran parte del liderazgo, pues ellos deseaban liderar con la misma autoridad que Dios había dado a Moisés, y esto lo condujo a murmurar de Moisés secretamente. Notan que ellos toman la mujer cusita para murmurarle, pero la razón era que ellos estaban anhelando tener la misma autoridad que tenía Moisés para liderar. Nosotros vemos que con el apóstol Pablo, no una ni dos veces, en varias ocasiones, vemos que él era un objeto de crítica y murmuración. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 2, dice allí la palabra: ruego pues que cuando esté presente, esto es Pablo hablándole a los Corintios, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Aquí es evidente que en ausencia de Pablo, algunos estaban murmurando, criticando a Pablo y acusándole de que Pablo era un carnal. Pablo no es tan santo como ustedes piensan. Y empezaron por ahí a murmurar y a criticar a Pablo. En el caso de los filipenses, aunque nosotros no sabemos los detalles de qué y a quién o a quienes estaban murmurando, lo cierto es que se estaba murmurando a alguien. Algunos dicen que posiblemente, aunque yo no comparto ese parecer, sea al propio apóstol Pablo que se estaba murmurando. Yo, independientemente de lo que piensa ese grupo, no creo, por lo que veo en la carta, que sea a Pablo, pero no voy a negarlo porque no se da detalle de a quién se estaba murmurando. Independientemente de a quién o quiénes, lo cierto es que los pastores somos objeto de críticas y murmuraciones. Muchas veces, y esto es parte del llamado, por decisiones que en la sabiduría y dependencia del Espíritu de Dios y principios bíblicos se toman precisamente para el bienestar y el crecimiento espiritual de la iglesia y traer honra al nombre de Cristo. Esto es parte, como he dicho con anterioridad, del llamado pastoral, el ser objeto de crítica, de murmuraciones por decisiones
que se toman para el bienestar de la misma iglesia. Es, hermanos, devastador la murmuración dentro de la iglesia, porque causa heridas emocionales y causa también divisiones internas, pues el que murmura arrastra a otro a la murmuración. Y la murmuración definitivamente es algo diabólico. Cuando tú y yo estamos murmurando contra otro, estamos siendo instrumentos en las manos de Satanás para causar heridas, divisiones y destrucción. Recuerda que Cristo ilustra a Satanás dentro de las múltiples ilustraciones que nosotros encontramos de la Biblia sobre Satanás como un ladrón. Y dice que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. El propósito de Satanás es destruir. Y él es astuto y utiliza todo su arsenal para lograr su objetivo. De hecho, engatusó a Adán y a Eva con que Dios ha dicho, y por ahí se fue. De manera que tú y yo tenemos que ver las murmuraciones, las contiendas como algo diabólico, porque es diabólico, por lo que el daño que causa, por lo que procura hacer. Pero veamos ahora la razón bíblica del mandato, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Más adelante, en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo les dice a estos hermanos lo siguiente: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. En este sentido, y tomando el ejemplo de Pablo, yo quiero recordarle, mis hermanos, una vez más, porque al igual que Pablo no me es molesto, el recalcar o repetir que el nombre de esta serie esta serie de predicaciones que nosotros iniciamos desde el primer domingo de enero y que titulamos Hacia la Meta, es porque el cristiano genuino tiene como meta el ser igual a Cristo, el ser semejante a Cristo. Si como cristiano esa no es tu meta en la vida, pues yo te invito que revise concienzudamente tu cristiandad. Pues es posible que tú te hayas estado creyendo que eres lo que no eres. Cuando alguien que se denomina cristiano no tiene como meta ser semejante a Cristo, no le interesa para nada mortificar sus pecados. Y como las murmuraciones y la contienda son pecados demoledores, como es el pecado en sí, pues entonces hay que mortificarlos. Pues como hijos de Dios, nosotros que estamos colocados en medio de una generación perversa, estamos llamados a ser irreprensibles y luminares en este mundo. En medio de esta oscuridad, nosotros estamos llamados a hacer luz, luminares.
La palabra irreprensible no hace referencia a perfección, más bien se refiere a que cuando se evalúa la vida de una persona, en ella no se encuentra ningún proceder que sea motivo de descrédito y vergüenza. En vista de que muchos creyentes tienen la tendencia de excusar sus pecados y hasta dicen, imagínate que yo no soy Cristo. Y ciertamente Cristo fue más que irreprensible, pues Cristo fue perfecto y sin pecado. Sin embargo, los creyentes, los hijos de Dios, podemos ser irreprensibles y estamos llamados a ser irreprensibles. No es solamente que podemos, estamos llamados, y yo quisiera traerte un ejemplo bíblico que no es el mismo Cristo, sino de un pecador como tú y como yo, que fue irreprensible. Yo te invito a leer en Daniel, capítulo 1, pues tú recordarás que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén, tomó de Judá algunas personas en cautiverio para llevarlas a Babilonia y que sirviesen en el imperio, en el palacio. El rey Nabucodonosor le dio un perfil a uno de sus funcionarios para que pudiera escoger a estos servidores según el perfil que él describe en Daniel capítulo 1, versos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, eso es irreprensibilidad. Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dentro de ese grupo de muchachos irreprensibles se encontraba Daniel, este siervo de Dios, quien fue llevado en cautiverio para ser un servidor en el imperio babilónico. Con el pasar de los años, el imperio babilónico cayó y surgió entonces en su lugar el imperio medo-persa, donde su rey era Darío, quien había constituido sobre su reinado 120 sátrapas o gobernadores que rindiesen cuentas y cuidasen del reinado. Sin embargo, el rey consideró, pues Daniel estaba entre los tres principales, el rey consideró colocar a Daniel como el jefe de estos gobernadores y sátrapas. Mira lo que dice Daniel en ese mismo capítulo 6, pero verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto movió a celos a los demás gobernadores y sátrapas, quienes en contubernio buscaban alguna falta vergonzosa sobre Daniel para acusarlo delante del rey. Y es sorprendente lo que se describe en el verso 4.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mis hermanos, 120 sátrapas y gobernadores con sus equipos de inteligencia detrás de Daniel con una lupa supervisando cada proceder de Daniel y no encontraron falta alguna. Eso es ser irreprensible. Y Daniel no era Cristo. Era un pecador como tú y como yo. Nota que el mandato hacer todo sin murmuraciones y contienda tiene enseguida un para qué, para que seáis irreprensibles, para que resplandezcamos como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa, para gloria del nombre de Cristo. Esto entonces nos conduce a nuestro siguiente encabezado, la armadura bíblica para cumplir con el mandato. Filipenses 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Uno de los significados que tiene la palabra asidos en el griego original en que se escribió esta carta a los filipenses es aferrarse. Precisamente esa es la idea que Pablo tiene en mente y que quiere transmitir a los hermanos de Filipo para desarraigar o deshacer, rechazar tempranamente las murmuraciones y contiendas que aparentemente ha comenzado a levantarse a lo interno de la iglesia. Es la permanencia firme en la palabra de Dios que sirve para contrarrestar esto. Es la armadura por excelencia que neutraliza las murmuraciones y contiendas y cualquier otro pecado para que seamos luminares en el mundo. El mismo Señor Jesucristo en Juan 17 oró por la iglesia de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En medio de los chismes, murmuraciones y contiendas, no impera la santidad. Y si no impera la santidad, pues sencillamente no puede haber unidad. Pues la santidad une, pero el pecado desune. Mis hermanos, no hay manera de que podamos ser luminares en el mundo si no nos aferramos a la palabra de Dios con uña y diente. Pues es la palabra de Dios la que nos santifica para que dejemos atrás las tinieblas. Y siendo justo con esta iglesia de Filipo, esta iglesia estaba aferrada a la palabra de Dios. Lo que sucede es que al parecer 2 o 3 se estaban dejando usar por el mismo diablo para echarle, como dije con anterioridad, una pata de jabón al sancocho y causar allí aflicción y división. Pero esta era una iglesia
que tomaba muy en serio la palabra de Dios para su santificación. De hecho, nota lo que dice el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta era una iglesia obediente a las instrucciones bíblicas de Pablo, no solamente en presencia del apóstol, pues sería una hipocresía que se obedeciera cuando esté presente el apóstol, pero inmediatamente él no está, vámonos de rumba. No, ellos también en ausencia de Pablo era una iglesia obediente, y eso es lo que Pablo le está resaltando. Como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mira mi hermano, mira mi hermana, cuando un siervo de Dios, basado en las Escrituras, te instruye a la obediencia y tú no obedeces, tú estás desobedeciendo a Dios mismo. Pues ese siervo te está hablando e instruyendo de parte de Dios. Él no te está instruyendo por su cuenta. Aclaro, si está sustentado en la suficiencia de las Escrituras. Si lo que Él te predica, si lo que Él te enseña está sustentado en las Escrituras, es Dios hablando a través de Él. Por consiguiente, tú tienes que obedecer, como también yo tengo que obedecer. La desobediencia al siervo de Dios que es fiel a la palabra es desobediencia a Dios mismo. Por eso te reitero que esta iglesia era una iglesia saludable, era una iglesia que tomaba muy en serio su santificación progresiva, porque no eran meros oidores, eran hacedores de la palabra. Nota que inclusive Pablo dice en los versículos 17 y 18, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Él está hablando en presente. Él no está hablando, me voy a regocijar cuando ustedes sean obedientes a la palabra de Dios. No, él dice, yo me regocijo con ustedes y les invito también a que se regocijen conmigo. Porque qué gozo causa cuando una iglesia se somete en obediencia y gustosamente a la palabra de Dios. Qué deleitoso es cuando la iglesia del Señor está progresando en su santidad. Eso, a la verdad, es causa de gozo. Por eso Pablo no está hablando en futuro. No, yo me gozo con ustedes. Yo simplemente quiero traer esta instrucción, este recordatorio, porque he sido informado que se está levantando algún espíritu de contienda allí, que hay que, para ese espíritu de murmuraciones, hay que detenerlo, erradicarlo de raíz. Ahora bien, al término
de esta exposición, yo quisiera traer a colación algunas aplicaciones que entiendo son útiles para desarraigar los chismes, contiendas y murmuraciones y cualquier otro pecado a lo interno de nuestros corazones, a lo interno de la iglesia. Primero, procura aplicar en lo inmediato lo que el Señor te habló a través de tu tiempo devocional o a través de la palabra predicada. No lo deje para mañana. No deje para mañana lo que puedes hacer hoy. Procura en lo inmediato aplicar, obedecer la voz de Dios cuando te ha hablado, sea por medio de tu estudio personal o sea por medio de la palabra predicada. Segundo, sé un hombre o una mujer de oración que ora bíblicamente. Señor, ayúdame a alejarme de los chismes, ayúdame, Señor, a alejarme de las murmuraciones, ayúdame, Señor, a no ser contencioso. Esa es una oración bíblica que tú tienes la garantía que el Señor la va a contestar, porque Él es quien dice en la Biblia que no sea contencioso, que no murmure, que deje los chismes. Él la va a contestar. Tercero, proponte en tu corazón no contaminarte con personas que vienen a ti para chismear, murmurar o contender. Tú debes haber escuchado de parte de los profesionales de la salud que las células cancerígenas se alimentan de azúcar. De seguro que tú lo has escuchado. Bueno, tomando esto como referencia, ¿de qué tú crees que se alimentan los chismosos y los murmuradores? De los oídos que le prestan atención. Cuando alguien venga a ti a chismear o a murmurar de otro, dirígelo a que hable con ese otro. Porque la murmuración y el chisme se alimenta de esos oídos que le prestan atención. Cuando tú lo diriges a ese otro y ese otro lo dice, no, ve y habla con él, se acabó el chisme. Porque va a tener dos opciones, o se arregla o se va para una iglesia enferma. Por último, recuerda siempre en tu corazón que Dios te salvó en Cristo para que seas semejante a Cristo, para que seas santo y un luminar en el mundo. Mateo 5:14, el Señor Jesucristo dice, hablándole a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Es como si Cristo dijera, óyeme, yo no te salvé para que tú andes en oscuridad. No, de allí yo te saqué para que tú alumbres en el mundo. Es incongruente que una persona que se denomine ser cristiana, salva, quiera perseverar en el pecado, porque estamos llamados a perseverar en nuestra santidad progresiva, no en el pecado. Y tú no puedes perseverar en santidad
si no te propone en tu corazón poner por obra lo que la palabra de Dios enseña, no importa quién te la predique. Porque a veces estamos predispuestos con el mensajero y por eso no queremos aplicar el mensaje, aunque sea bíblico. Que Dios nos ayude, porque es vital que esto que hemos predicado hoy haya calado en los corazones para santificación y para ser luminares en el mundo para honra y gloria de Cristo. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ciertamente, oh Dios, esta palabra nos santifica, Señor. Y tú, bendito Dios, nos ha equipado para que podamos nosotros ocuparnos de manera dependiente en nuestra santificación progresiva. Dependemos de tu Espíritu, dependemos de tu palabra, pero el llamado es a nosotros que se nos hace. Y tú como buen Padre nos has dado las herramientas. Quiere decir que al igual como Daniel, un pecador como nosotros, podemos ser irreprensibles. Ayúdanos para que podamos traer gloria y honra a tu nombre y edificar tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén.